¿puedo hablar de Camps? Sí, claro. Bueno, es el de la izquierda. Ya. Francisco Camps fue Sí. ayer a Castellón Sí. y le recibieron como te suele recibir tu madre cuando tienes 15 años. Sí. ¿Peinándote las cejas con saliva? No, gritando. Los manifestantes se quejaban porque Camps cortó en Valencia la emisión de TV3, la televisión pública de Cataluña. Sí. A Camps con las teles le pasa como con los trajes, solo le gustan cuando están hechos a su medida. Ya. Pero fijaros cómo Camps vacila de una forma brutal a los manifestantes. Observen. Uy, a ver. Mira qué griterío. Y él se los mira, sonríe y los jalea. ¡Ay, ay! ¿Ves? Fíjate, luego le sigue provocando, va pidiendo a la prensa que saquen fotos delante de los manifestantes. Pide que saquen fotos. Se pone delante y le pide que le hagan fotos delante de los manifestantes. Oh. O sea, una cosa... Lo primero que piensa es que tiene los huevos como paelleras. Ya. Pero yo creo que Camps actúa así para reconciliarse con Rajoy. Ya. No pierde la sonrisa tampoco. No, jamás. Siempre con una sonrisa. Sí. Quiere demostrarle a Rajoy que no solo se ríe de él, se ríe de todo el mundo. Ya. Pero lo que más me ha llamado la atención es que uno de los manifestantes llevaba este cartel. Fíjate. Son Goku de bola de dragón. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? Dices, ¿por qué? Porque ya nos ponemos y manifestamos por lo que queramos. No. Ya. Es una serie de animación que es un símbolo de TV3. Todas Ya. las cadenas tienen un personaje que se ha convertido en su emblema. Ah. TV3 tiene Son Goku, Antena 3 Los Simpson Sí. y Telecinco tiene el muñeco diabólico. Todos, Ya, sí, claro. Aunque Ya, no ya, se han claro. equivocado de foto. Eso es piquero. Escalofriante. Escalofriante, terrible. Escalofriante. Aunque hay que decir que TV3 emitía Bola de Dragón, Bola de Drag, Sí. hace 20 años. Sí, ha pasado ya buen A tiempo. lo mejor habría que ir actualizando los referentes, que Son Goku ya es mayorcito, ¿eh? Sí, sí. Que hasta al dragón se le han arrugado las bolas. Bueno, ya, ¿eh? venga, va. No, en serio. Venga, tranquilo, no te metas en esa espiral Bueno, a no ser del dragón. que la pancarta de Son Goku sea una crítica sutil a la política de Camps. Entonces sí, al fin y al cabo los dos son muy parecidos. El arma de uno es el Kamehameha y el del otro es el dame, dame.